Reemplazar el legendario E-Type nunca iba a ser fácil para Jaguar y se necesitaría un pensamiento radical el desarrollo del automóvil al que se le asignó la difícil tarea el XJ una nueva dirección valiente. Los autos Jaguar XJ historia del desarrollo dicen que la historia se repite y el último lanzamiento de producto de Jaguar tuvo una sensación familiar para aquellos con recuerdos más antiguos cuando los Raps salieron del XF diseñado por Ian Callum, fue aclamado como la encarnación del fin de la era retro y un salto seguro hacia un futuro brillante para muchos. Los expertos habían llegado a la conclusión de que los grandes felinos deliberadamente diseñados según el pasado eran perjudiciales para las ventas de la empresa y, al darle la espalda a lo retro, Jaguar estaba realizando un cambio de política positivo en la opinión de muchos. Jaguar estaba atrapado en una distorsión del tiempo incapaz de girar y progresar en su estilo. Más allá del XJ6 de 1968, mientras Jaguar se estancaba, sus rivales estaban produciendo diseños modernos para el siglo XXI para conductores que no estaban entusiasmados con tal bagaje histórico. La interpretación radical de Ian Callum de lo que caracteriza a un Jaguar era precisamente lo que la compañía necesitaba en ese momento, pero la compañía había estado allí antes en septiembre de 1975 con el lanzamiento del XJ. Los tradicionalistas se preguntaban si el V12 Grand Touareg era lo que realmente se necesitaba en tiempos difíciles. En 1975, los costos del combustible se estaban disparando y la economía global se tambaleaba al borde de la fusión. ¿Suena familiar? El historiador de Jaguar, Philip Porter, escribió en su libro de 1996 Jaguar XK8. Nadie podía negar que el XJ era técnicamente excelente, pero cometía un pecado capital, especialmente para un Jaguar, carecía de gran belleza. Compárelo con el XK120 y el Jaguar E-Type. Todo su maravilloso estilo Heritage puede haber sido un factor que en ese momento Lyons ya era de edad avanzada y Malcolm no era un hombre en forma. Murió en 1970 a la edad de solo 53 años. Los últimos tipos D salieron de la línea de producción en 1974. Y después de una breve pausa, el JS apareció en 1975, la recepción fue un silencio bastante embarazoso. Esto no tenía precedentes para un Jaguar. Recuerdo bien el día y recuerdo la gran decepción que Philip Porter nunca parece haber advertido al XJ a pesar de sus 21 años de producción. Carrera que resultó en 11-15,43 autos, lo que lo convierte en el Jaguar más longevo de todos, pero no debería ser tan desdeñoso al comparar el número del XJ con la producción total del tipo E de 72. 2133 en 13 años, no está tan mal después de todo. El mejor año para la producción de XJs fue 1989, cuando 10.665 abandonaron la fábrica Browns Lane, 14 años después de que los modelos lanzaran el verano indio perfecto. Eso se debe a que mejoró con cada año que pasaba, mientras que el tipo E parecía hacer lo contrario que otros libros de Graham Robson y Nigel Torley detalla que el XJ resultó ser un gran éxito. La idea de que fue una especie de admiración equivocada ideada por un equipo de diseño de Jaguar fuera de forma es totalmente infundada. Sin embargo, fue un diseño progresivo de un equipo de diseño con visión de futuro que entendió el legado de Mark. La recepción hostil junto con la controvertida conexión BL de Jaguar y una economía en problemas dieron como resultado la casi desaparición del XJ en 1980 y la inseguridad sobre la forma en que se vería el próximo XJ40 desde los primeros pensamientos. El diseño anterior parece ser una evolución del E-tipo 22. Malcolm se fue puesto a cargo del código de reemplazo del tipo E llamado XJ2 y aquí es donde comienza el trabajo de detective. El trabajo en el XJ21 parece haber comenzado en 1966. El primer concepto, un coupé, surgió en octubre de 1966 con una distancia entre ejes de 105 pulgadas igual que el 22E. Las diferencias de tipo se limitaron a una pista de 2 pulgadas más ancha que expandió esa medida a 52 en un esquema de estilo adicional que surgió en enero de 1967 con una entrada de aire frontal diferente y unas alas traseras más anchas. Malcolm se también diseñó una versión convertible y siguió un diseño revisado adicional en marzo de 1967 a 1967 a 68. Los planes de productos avanzados de Jaguar incluían no menos de 4 autos deportivos.
El primero en la lista era un Roadster de batalla larga propulsado por el motor V12 de 5,3L y la curiosidad de Jaguar, un V8 de 3,5L. Este motor no debe confundirse con el XGM Rover. El V8 que en 1968 se unió a Jaguar es parte de la línea británica Leland Motor Corporation. El motor Jaguar era una versión V8 de 60 grados del V12 y Jaguar esperaba que reemplazara al XK de larga duración. Desafortunadamente, Jaguar nunca pudo lograr que el motor funcionara a su satisfacción. Probablemente porque el ángulo ideal para un motor V8 es 90 grados. Aunque Jaguar probó exhaustivamente la versión 8, todavía no han aparecido fotografías del motor. El siguiente deportivo de Jaguar fue un coupé biplaza con arbotantes, más o menos tarde otra vez con V8 y con potencia V12, también habría una versión 22, esencialmente la misma que el tipo E actual con los nuevos motores antes mencionados. El cuarto automóvil proyectado se describió como un sedán deportivo de 4 plazas, también conocido como XJ3L GT. Este era un automóvil más pequeño con un 96. En la distancia entre ejes se distinguen faros gemelos y un faro truncado. Camtail Power provendría del lamentablemente infrautilizado Dana V8 de 2,5L o Jaguar V8 de 3,5L. Esta documentación de planificación de producto implica que Jaguar planeaba producir tanto el XJ21 como lo que se convirtió en el XJ el 9 de septiembre de 1968. Malcolm se envió un memorando al jefe de Jaguar. Sir William Lyons se propuso un 2-2 deportivos basado en XJ4 piezas. XJ4 era el nombre en clave del nuevo XJ6 Saloon en su S-Up. La imagen buscada es la de un automóvil de alta velocidad de ancho bajo al menos tan llamativo como los de los italianos producirán, incluso si eso significa sacrificar algunos de los valores más sensatos, como el silencio del espacio para el equipaje y los pasajeros y la facilidad de entrada. Luego, el 14 de noviembre, William Haines envió un documento a Sir William Lyons titulado Plan de Proyecto de Vehículo Tipo E. Haines argumentó que el motor V12 debería usarse primero en el tipo E y luego en la berlina XJ12. El diseño del XJ21 se congeló en 1968 y Jaguar tenía la intención de producirlo tanto en un 22 coupé como en la carretera. En esta etapa, el plan era introducir el V12. El tipo COD se denominó XJ2 en enero de 1970, seguido del XJ21 en febrero de 1971. En ese momento, el motor V12 estaba funcionando con retraso y el XJ2 no apareció hasta marzo de 1971. Se estaba acabando el tiempo para el XJ21, que había estado a punto de que se ordenara la producción. El nuevo concepto de Malcolm Say de un XJ Coupé basado en una berlina 22 cobró impulso. Oliver Winterbottom, que entonces trabajaba en el departamento de diseño de Jaguar, recordó que el encargo era que se trataba de una plataforma XJ4 XJ6 con carrocería deportiva y, de hecho, no podíamos permitirnos un coche nuevo. Habíamos decidido fusionarnos con BMC porque no podíamos permitirnos el desarrollo del XJ6, así que lo último que alguien iba a hacer era desarrollar autos totalmente nuevos. Me involucré en una alternativa que era el XJ4 GT. Ese era el punto donde el XJ21 se transformó en XJ2728 y el XJ Really comenzó a tomar forma, mientras que el XJ21 se había basado en el tipo E de 1961, la plataforma completamente nueva del XJ Saloon sustentaría al XJ2728. Ese XJ27 fue el nombre en clave dado al coupé y XJ28 al Roadster. Fue en este punto que se eligió el V12 para ser el nuevo y prestigioso motor de gran gira. Quizás la desaparición del XJ21 fue fortuita porque su ascendencia del tipo E habría quedado expuesta. Jaguar planeaba fabricar su GT, más refinado pero más barato que sus rivales más obvios, pero a un precio de tipo E para ganar algo de dinero real. XJ gana y comienza a tomar forma. Un boceto malón para el XJ27. Sir William Lyon dijo sobre el desarrollo del estilo XJ. Decidimos desde el principio que la dinámica de A/D era la principal preocupación y ejercí mi influencia en calidad de consultor con Malcolm C. De vez en cuando veía una característica con la que no estaba de acuerdo y la discutíamos. Llevé mi influencia tan lejos como pude.
sin interferir con sus requisitos aerodinámicos básicos, y él y yo trabajamos juntos en los primeros modelos de estilo. Originalmente consideramos una línea de capó más baja, pero las regulaciones internacionales sobre control de colisiones e iluminación nos hicieron cambiar y comenzamos como todos los Jaguars, lo diseñamos para desafiar cualquier otro de su tipo en el mundo a cualquier precio y aún así llegar a la cima, una cita en la que Jagu es el fundador y estilista jefe, claramente clava sus colores al mástil. Ya que aprobar el XJ es estilizar y, de hecho, tener una mano en ello, lo más controvertido de Sayers. La contribución al XJ27 fueron los arbotantes. Esta resistencia estructural adicional ayudó a la aerodinámica y mejoró la estabilidad a alta velocidad y, aunque la prensa los odiaba cuando aparecieron por primera vez, cada vez que la compañía intentaba rediseñar el XJ sin los arbotantes, las clínicas para clientes invariablemente arrojaban resultados negativos. Debajo de la piel, la situación ahora era mucho más sencilla. Basado en una versión de 102 pulgadas del XJ6 con 108 en el piso, el XJ27 logró su postura más compacta moviendo la suspensión trasera hacia adelante. La potencia de ese motor V12 se mantendría bajo control mediante el sistema de inyección de combustible de Lucas que apareció por primera vez en el Serie 2 XJ12 en mayo de 1975. No fue fácil para Jaguar, casi allí una maqueta del XJ27 nota los parachoques cromados. La noble Inglaterra sucedió a los Leones como presidente de Jaguar en marzo de 1972. Pero la fricción con Jeffrey Robinson resultó en su retiro prematuro en 1974, esto dejó solo a Harry Mundy a cargo de los motores y a Bob Knight, ahora director técnico, que lucha para la vieja guardia. Robinson era un jefe controvertido para Jaguar, pero parece haber tenido una relación cercana con Knight, pero fue esto a costa de la calidad de Knight. Afirmó más tarde que 24 millones de libras esterlinas de las ganancias de Jaguar entre 1968 y 1974 fueron tomadas de Browns Lane para invertir en otras partes de los planes de BLMC para Jaguar, y cuando llegó a Browns Lane en 1973 hubo una espera de 2 años. Lista para el XJ, sí consideró que la producción debería ampliarse hasta el límite de Browns Lane de 50-60 mil coches por año. Esto se combinaría con mejores condiciones de trabajo y una nueva planta de pintura que nunca entraría en funcionamiento, ya que Jaguar había necesitado fusionarse con BMC para financiar el desarrollo del XJ. Claramente tenía que generar más ganancias para convertirse en una empresa independiente. Los planes de Robinson para Jaguar iban a fracasar por eventos externos. Poco después de su llegada a Jaguar, estalló la guerra árabe-israelí del Yom Kippur, lo que provocó escasez de gasolina y luego el precio de la gasolina sube. El viaje económico fácil de Occidente desde 1945 terminó abruptamente y la era de la energía barata llegó a su fin. De repente, el automóvil más importante de BMC fue la mini crisis energética. También alimentó la inflación, lo que solo pudo empeorar las relaciones industriales con la fuerza laboral de Jaguar, quienes vieron que sus salarios disminuían en términos reales. Es la espada del costo de vida. Jaguar tuvo que recortar la producción y luego, en diciembre de 1974, BLMC se quedó sin dinero y el gobierno acordó intervenir. Jeffrey Robinson renunció como presidente de Jaguar y la compañía perdió su autonomía cuando apareció el XJ. Jaguar estaba efectivamente dirigido por el director de planta de Browns Lane, Peter Craig, y el supervisor de ingeniería, Bob Knight, quien reportaba directamente a Leland Cars, Derek Whittaker. Trágicamente, Malcolm Sayer, un fumador empedernido en una época en la que la adicción a la nicotina era la norma, murió a la temprana edad de 54 años en julio de 1970. El estilo del XJ fue heredado por Doug Thorpe, quien supuestamente no estaba contento con los arbotantes. Sin embargo, el trabajo de Malcolm se fue reivindicado cuando se demostró que el XJ era más eficiente aerodinámicamente que el Serie 3. Los temores del tipo de que los autos abiertos fueran prohibidos en los Estados Unidos fueron los responsables de la eliminación del XJ28 Roadster y, aunque la posibilidad de tal banda desapareció en 1974, ya era demasiado tarde. Tanto para el XJ como para el Triumph TR7.
La generación anterior de autos deportivos británicos tuvo que adaptarse para cumplir con las regulaciones estadounidenses, a menudo en detrimento del estilo del automóvil, pero tanto el TR7 como el XJ fueron diseñados desde el principio para incorporar todos los cambios. El mercado estadounidense exigió el auto adecuado en el momento equivocado. El mundo tomó tiempo para adaptarse al XJ. Es un estilo radical durante una década. De hecho, el Jaguar XJ finalmente se presentó al mundo en septiembre de 1975. Tal vez uno de los factores que permitió a los críticos descartar el auto fue que la mayoría de los grandes bateadores de Jaguar habían abandonado la escena. Jaime Sella, Walter Hassan y el fundador y estilista jefe de Jaguar, Sir William Lyons, ya se habían ido en ese momento. En el lanzamiento, el XJ estaba propulsado por un motor V12 de 5,3 L con inyección de combustible de 285 bhp y estaba disponible en manual y automático. La caja de cambios manual de 4 velocidades había visto la luz por primera vez allá por 1964 y estaba al límite de sus capacidades T cuando se combinó con el V12. Una desventaja adicional era su falta de sobremarcha. En una era en la que todos sus rivales se estaban pasando a la transmisión de 5 velocidades, solo se produjeron 352 XJ manuales antes de que se retirara la opción en 1979. El interior carecía de madera y no les cayó bien a los tradicionalistas. Se desarrolló un Spider de 5 velocidades diseñado por Harry Mundy para la versión 12 y varios se construyeron prototipos. Pero nunca llegó la financiación. Aunque los primeros ejercicios de diseño muestran un automóvil con cromo estratégicamente colocado, el XJ de producción fue atenuado y el interior también carecía de madera. En ese momento se consideró que el exceso de madera y cromo no eran adecuados para un automóvil deportivo. Jaguar había hecho grandes esfuerzos para reducir el ruido de la carretera y del motor, combinado con la carrocería inmensamente resistente, lo que dio como resultado un automóvil que era incluso más refinado que el XJ12. Jaguar esperaba producir 3.000 XJSS por año. No es ambicioso dado que el año completo de producción del tipo E, 1973, dio como resultado que 4.686 automóviles salieran de Browns Lane. Sin embargo, el último de los tipos E fue una ganga al por menor por 3.743 libras, algo por debajo de los 8.900 solicitados para el XJ. Este fue un aumento masivo incluso teniendo en cuenta la inflación y, aunque el automóvil seguía siendo una ganga en comparación con sus rivales más exóticos, fue un gran salto para los clientes existentes. Jaguar terminó abandonando el mercado deportivo. Sports Car Market lo dejó en manos de empresas como Porsche. Su objetivo ahora era Mercedes-Benz y el SW350450 SLC en particular. En septiembre de 1975, el 450 SLC se vendió por 11,27, incluso más que el XJ si la empresa alemana producía entre 6.000 y 7.000 libras al año. Si Jaguar podía replicar esto, entonces la oportunidad de crecimiento real de la marca estaba ahí para los autocares que tomaban la prueba. Nuevo Jaguar XJ en formato manual en la edición de febrero de 1976 y presentó estadísticas impresionantes. XJ versus tipo E Serie 3. XJ manual Serie 3 tipo manual, velocidad máxima 153 millas por hora, 146 millas por hora, 0 a 60 mph 6,9 segundos, 6,4 segundos en total, 1000 por galón, 15,4, 14,5 sin carga, peso 1770 kilos, 1454 kilos. Como se puede ver, el trabajo de Sayers había valido la pena, aunque en la defensa del tipo E debe señalarse que los XJ tenían 13 bhp adicionales para jugar. Sin embargo, las cifras de economía de combustible para ambos no eran nada del otro mundo. Pero eso probablemente no habría preocupado a aquellos que podrían. En primer lugar, hubo algunas críticas de la prensa sobre el alojamiento de los asientos traseros, pero la respuesta fue comprar un XJ12. En general, la prensa automovilística británica se mostró entusiasmada con el coche a pesar de su terrible economía de combustible. Es interesante que Auto Car Motor y Autosport probaron versiones de transmisión manual del XJ y Jaguar, tal vez sintiendo que este era el tipo de automóvil que los periodistas preferirían. Finalmente la prensa se hizo con la versión automática equipada con la transmisión Borg Warner modelo 12 de 3 velocidades.
Sistema 1975 XJ velocidad máxima automática 145 millas por hora 0 a 60 metros por hora 7,5 segundos en total millas por galón 14. Sin embargo, en el mercado estadounidense el Jaguar XJ recibió una recepción más dura en las especificaciones federales. Los motores V12 producían alrededor de 244 bhp, lo que no producía el rendimiento de un superdeportivo 060 mph en 8,6 segundos. No era nada del otro mundo, y lo más importante, aunque la reputación de calidad de Jaguar se estaba yendo por el retrete. El motor de inyección de combustible no podía soportar el calor del verano ya que el sistema de encendido electrónico estaba montado en la parte más caliente del motor. Con el resultado, esos autos no son tan embarazosos porque el XJ fue construido en una línea de producción instalada a principios de los años 1950 y esa línea había sido comprada de segunda mano y era de antes de la guerra en origen. Bob Knight había querido reinvertir las ganancias de Jaguar y finalmente tener ese nuevo taller de pintura en línea, y Jaguar tuvo que fabricar y reparar. Además de producir automóviles en instalaciones obsoletas, Jaguar se encontró como rehén del malestar industrial que era endémico en ese momento. No hay cifras disponibles sobre el número de huelgas en Jaguar, por lo que Jaguar tuvo que fabricar y reparar, además de producir automóviles en instalaciones obsoletas. No hay indicios de si la propia fuerza laboral de la compañía era militante, pero las huelgas entre los principales proveedores de componentes fueron un factor importante. Jaguar estaba vinculado a largos contratos con proveedores que a menudo proporcionaban productos de mala calidad. Huelgas en los proveedores de componentes. También HAL Jaguar Producción 1977 fue el británico Leland Danis. A medida que su cuota de mercado mundial caía en picada para no recuperarse nunca, proliferaban las huelgas y los vehículos construidos entre las paradas eran notoriamente poco fiables. Además de ser el año del jubileo de plata de la reina, también fue el año de la amarga disputa crónica y tal vez de la creciente. Las tensiones de clase que estaban profundamente arraigadas en Gran Bretaña estaban afectando las relaciones laborales en el Leyland británico. Además de todo esto, en octubre de 1977, el presidente en ejercicio, Sir Richard Dobson, fue reemplazado por el sudafricano Michael Edwards. Uno de sus primeros actos fue desmantelar el efímero Leyland. Los automóviles y muchos de los ejecutivos asociados con la era inmediata posterior a la nacionalización abandonaron las pérdidas. Incluyeron a Alex Park, Derek Whittaker, Jeffrey Wan y el director de Relaciones Públicas, Keith Hopkins. La compañía ahora se encontró como parte de Jaguar sobre Triumph y Bob Knight. Al capacitar a un ingeniero, ahora se instaló oficialmente como el director general. Mientras esto estaba en curso, la producción de XJs aparentemente había alcanzado su punto máximo en Sen, protagonizada por Ian Ogilvy. Simon Templar hizo poco para que XJ Sales Pictures.org dejara de ser un cisne que parecía que estaba ganando mucho dinero para sus creadores, el Jaguar. XJ parecía haberse convertido en otro BL. Las ventas de pavo estaban disminuyendo a pesar de las transmisiones en horario de máxima audiencia del Regreso del Santo, donde el auto era definitivamente la estrella. Sir Michael Edwards estaba frustrado con la situación en Jaguar y luego comentó que algunos gerentes estaban más preocupados con producir nuevos modelos y alcanzar nuevos estándares de excelencia en ingeniería que con la gestión del negocio. En esto puede haberse estado refiriendo a Bob Knight y, ciertamente, Jaguar estaba siguiendo adelante con el motor XJ40 y AJ6, mientras que la serie 3XJ recién lanzada se había ganado una reputación atroz por su falta de confiabilidad. En abril de 1980, Michael Edwards despidió a Bob Knight y nombró a John Egan en su lugar, aunque algunas fuentes afirman que Knight no dejó finalmente Jaguar hasta julio de ese año. Knight fue el último de los viejos guardias en irse. Su colega Harry Mundy se retiró debido a problemas de salud en marzo 1980 y fue sucedido por Trevor Chris Jim Randall. Ahora era director de ingeniería de vehículos. Antes de que Knight dejara el diseño del sedán XJ40 se había congelado con las ventas de Jaguar en el otoño libre y el XJ estuvo a punto de ser eliminado. Se adoptó un enfoque de estilo más conservador.
No todas fueron malas noticias en 1980, aunque Jaguar revisó el V12 para producir 300 bhp, el aumento en el rendimiento estaba ahí para que todos lo vieran. 1981 XJ velocidad máxima automática 155 millas por hora 0 a 60 mph 7,3 segundos en total millas por vuelta. La introducción del modelo económico en 1981 vino acompañada de una serie de mejoras visuales, como está bien documentado. John Egan persuadió a la fuerza laboral para que cooperara en la batalla para mejorar la calidad de los productos de Jaguar y criticó a los proveedores por la calidad de los componentes. Egan tomó todas las medidas necesarias. Oportunidad de utilizar los medios. Para enfatizar cuán mejor construidos y más confiables eran ahora los automóviles Jaguar, aunque había límites a lo que se podía lograr teniendo en cuenta la antigüedad de algunas de las instalaciones de producción, la cruzada de Egan tardó tiempo en filtrarse entre el público comprador de automóviles y el modelo de 1981. La cifra de producción del XJ de 1292 fue un poco mejor que el mínimo histórico de 1057 en 1980, sin embargo, la suerte empezaba a favorecer a Jaguar y la compañía aprovechó una revisión técnica del motor V12 para relanzar efectivamente el XJ en julio de 1981. Cuando se lanzó el motor V12 en 1971, tenía cámaras de combustión en los pistones y una culata de cara plana. Esto estaba muy de moda en ese momento y también había sido utilizado por Robert y Ford en la década de 1970. Harry Mundy se encontró con un ingeniero suizo, con el nombre de Michael May, que tenía algunas ideas radicales sobre el diseño de la culata por un coste muy razonable de 500.000 libras. Jaguar adoptó teorías de combustión de la culata que implicaban el uso de una culata más convencional conocida como bola de fuego, que contenía la cámara de combustión. Jaguar hizo grandes, se aprovecharon los beneficios del diseño reelaborado y hubo mejoras en la eficiencia, pero tal vez en retrospectiva fue una estratagema de marketing para lo que era básico. Ally, un cabezal que fluía más libremente, los XJ de alta eficiencia también presentaban cambios de suspensión con una relación de eje trasero más alta y ruedas más anchas. El interior también se cambió, ahora, con todos los detalles en cuero y enchapado en madera tradicional. Estos cambios en el XJ se combinaron con una bienvenida reducción de precio a medida que el mundo salía gradualmente de la profunda recesión de principios de los años 1980, el XJ estaba preparado para aprovechar el reprimido. La demanda de autos de lujo aumentó y en 1982 la producción se duplicó a 3,111. La prensa amó el XJ mientras los periodistas deleitaban a sus lectores con cuentos de viajar a 100 millas por hora en Silence. El XJ se estuvo en racha durante el resto de la década de 1980 y la introducción del resultaría ser el punto de inflexión en la suerte de XJs. 1981 XJ velocidad máxima automática 153 millas por hora en total millas por galón 16,5. Como se relató anteriormente, Jaguar había intentado desarrollar un V8 de 3,5 L a 60 grados. Una de las razones para probar un motor tan poco convencional fue utilizar las herramientas de producción V12 existentes en este entonces Jaguar LED en 1972 para diseñar un 6 inclinado de manera efectiva, un V12 cortado a lo largo con una carrera más larga para aumentar la capacidad en los bancos de pruebas XJ. Estos motores necesitaban el aumento de capacidad para mejorar el rendimiento, lo que lo hizo lo suficientemente diferente como para necesitar todas las herramientas de producción nuevas. Como resultado, fue los pensamientos cancelados luego se dirigieron a actualizar el motor XK existente en 1976. Jaguar construyó 3 XKs de 3,8 L con un bloque de motor más liviano M a un cabezal de doble leva de 24 válvulas. El rendimiento fue satisfactorio, pero el motor no era lo suficientemente liviano y también las estimaciones de costos para el motor de 24 válvulas. Los motores XK eran casi tantos como los necesarios para un diseño completamente nuevo y al final ese fue el factor decisivo. También llegar a la sala de corte por tercera vez sería una suerte, aunque en 1976 se comenzó a trabajar en el AJ6, un motor de 6 cilindros de toda la construcción de aluminio. Harry Mundy dirigió el equipo de diseño y el primer prototipo se ejecutó a principios de 1979.
El principal destinatario del motor iba a ser el XJ40, por lo que había dos variantes iniciales, un motor económico de 24 válvulas, 3,6 litros y un 2,9 litros, 12 válvulas, también para Jaguar. Probé una versión de 3.8L, pero por el momento sentí que el 3,6L producía todo el rendimiento y la economía necesarios para la tarea. Se habían utilizado bancos de pruebas XJ para evaluar el AJ6 y se tomó la decisión de debutar el nuevo motor en el XJ para el primera vez desde 1979. Fue posible comprar un XJ con transmisión manual, esta vez un Spider Grig de 5 velocidades comprado en 1983 vio la introducción del XJ-SC, el primer XJ con techo descubierto de fábrica debajo del capó. Se podía especificar con el nuevo AJ6 motor de 3.6L, el XJ de 3,6L con nombre en código XJ57 apareció en 1983 para mezclar las críticas de la prensa. Jaguar afirmó una velocidad máxima de 145 millas por hora, pero lo mejor que lograron los probadores en carretera fue 137 millas por hora. El AJ6 de 221 bhp no probado sufrió en comparación con la versión 12, pero luego nuevamente, la mayoría de los motores lo hicieron. Sin embargo, en las opiniones de muchos periodistas, el refinamiento del AJ6XJS no se comparó con el del RAL Fabricantes 1983 XJ Carolina del Sur 3.6 velocidad máxima 137 millas por hora 0 a 60 mph 7,2 segundos en total m por galón 19 al mismo tiempo el AJ6 hizo su debut, la compañía también presentó una versión cabriolet. La red de concesionarios de Jaguar en Estados Unidos estaba pidiendo a gritos un convertible y ahora que el modelo estaba en alza, se exploraron las opciones para una versión con techo descubierto, dado el nombre en clave XJ58 que el convertible estaba destinado a solo estará disponible mediante pedido especial en forma AJ6 únicamente y se suministrará con solo 2 asientos. El nuevo modelo Kristen XJSC fue, en cierto sentido, un asunto poco entusiasta, un regreso tentativo al mercado de punta de trapo. El XJSC usó la carrocería coupé existente que luego se tomó al parque Sid Metal Company en el centro donde se modificó. Esto implicó la eliminación de los arbotantes y la adición de refuerzo de los bajos de la carrocería. Se devolvieron a Browns Lane para pintar, instalar las piezas mecánicas, eléctricas y molduras interiores. Después de las pruebas en carretera, el cabriolet luego se aventuró a Aston Martin Tickford Body Works en Bedworth. Ninguno comió para los adornos del techo y el capó. Luego de ser instalado, regresó nuevamente a Browns Lane para el montaje de los acabados exteriores y las pruebas en carretera. Esta tortuosa ruta de producción ilustra cómo Jaguar ha estado cubriendo sus apuestas subcontratando el trabajo de conversión a otros. El propio XJSC tenía dos paneles de techo que cuando el sol brillaba se podía mover y colocar en el maletero. El cabriolet también venía con un alto nivel de equipamiento. Jaguar por fin tenía el 6 cilindros con techo descubierto que tanto querían sus concesionarios americanos, excepto que nunca se exportó allí. Después de la privatización en agosto de 1984, Jaguar fue privatizado. El gobierno de Fer adoptó la filosofía del libre mercado que argumentaba que no era tarea del gobierno emplear personas. Tanto la gerencia como los entusiastas del Jaguar querían la privatización y la era de John Egan había propagado el concepto de que BL había estado sofocando al Jaguar y que las raíces de los problemas de la empresa de Coventry podrían. En 1984, Jaguar obtuvo unos beneficios descomunales de 91,5 millones y fue considerado como un brillante ejemplo de lo que la industria británica podía lograr. La compañía produjo 6.028 XJs durante el año, aunque la demanda del XJSC había sido baja. Solo se produjeron 178 en todo 1984. A pesar de esto, el V12 Cabriolet se presentó al año siguiente para ampliar su atractivo con el nombre en código XJ2. El V12 Cabriolet usó el mismo nombre en clave que el convertible abortado durante el desarrollo del XJs original con la llegada del XJ40. En 1986 se produjo una fertilización cruzada técnica entre las generaciones nueva y antigua. El XJ6 3,6L, el AJ6 mejoró mucho y ahora estaba disponible con la impresionante transmisión automática de 4 velocidades ZF 4 caballos de fuerza 22
La demanda del coupé manual de 3,6L en realidad había sido decepcionante. La elección del entusiasta no estaba en sintonía con lo que quería el cliente que pagaba. La cuarta marcha era efectivamente una sobremarcha y la creciente sofisticación de las automáticas de nueva generación hizo que las manuales fueran menos deseables en los autos con motores más grandes. Detrás de escena, Jaguar decidió que se había equivocado con las capacidades de los motores AJ6. A medida que la crisis energética de 19.798 se convirtió en un recuerdo cada vez más lejano. La demanda de unidades de mayor capacidad comenzó a trabajar en nuevas versiones del AJ6 a 3,2 y el 4 litros, este último finalmente llegó al XJ y en 1986 el cabriolet finalmente se exportó a los Estados Unidos pero solo en versión V12, los estadounidenses tuvieron que esperar hasta 1993 antes de tener en sus manos el XJ de 6 cilindros, aunque se habían producido 52 cabriolet, el modelo no había resultado popular. Jaguar había comenzado a desarrollar un convertible adecuado en 1985. Pero la compañía estadounidense, la filial, necesitaba algo en las salas de exposición mucho antes, ya que Gap Jaguar Cars Inc. encargó a los carroceros de Cincinnati, Hest y Dean Jaguar, hasta que el automóvil de fábrica estuviera disponible en los Estados Unidos, el convertible de fábrica completó el XJ. El viaje de Saera Silk comenzó a trabajar en el convertible de fábrica. En mayo de 1985, el proyecto se llevó a cabo en colaboración con Kaman, un carrocero alemán cuyo trabajo más conocido en el Reino Unido es el Triumph TR6. Tiene un estilo con mucha experiencia en el diseño de descapotables. Karmann tomó la ruta estándar de endurecer la carrocería para compensar la pérdida de techo. El nuevo XJ sin techo pesaba 100 kilogramos más pero tenía un aspecto muchísimo mejor. El nuevo coche hizo su debut en 1988, justo como el último cabriolet en H207 en general y el mejor año hasta el momento. El modelo resultó popular en el importante 887 a $5.380, aunque el XJ las ventas disminuyeron en los EU. A partir de ese momento, el convertible detuvo esta caída, lo que impidió que muchos compradores desertaran a otras marcas por un automóvil que originalmente tenía un objetivo de producción de 3.000 unidades por año. El XJ se estaba demostrando ser notablemente resistente, sin embargo, a Jaguar se le acabó la suerte. La nueva reputación de calidad estaba empezando a recibir una paliza. Es posible que el XJ40 haya sido probado exhaustivamente, pero resultó insuficiente para solucionar todos los gremlins. Los autos fabricados en 1986 y 1987 sufrieron problemas de suspensión y dirección eléctrica, como era de esperar. Jaguar culpó a los proveedores, pero también hubo fallas de diseño, en particular el sistema eléctrico, que simplemente no era lo suficientemente robusto. La producción del XJ40 alcanzó un máximo de 39,43 en 1988, pero volvió a caer a 32.833 en 1989 cuando la reputación de calidad de Jaguar sufrió un duro golpe, especialmente en los Estados Unidos. Esto coincidió con un aumento en la fortaleza de la libra esterlina que encareció las exportaciones británicas a los EU. Los beneficios de Jaguar comenzaron a evaporarse. La empresa había construido un nuevo centro técnico en Whitley y eso había costado la friolera de 55 millones. El trabajo también había estado en curso. En el XJ414 segundos F-Type, que estaba destinado a reemplazar al XJ, también estaba a la vista una propuesta de renovación del XJ, pero todos estos proyectos se estaban viendo eclipsados por los costos de garantía del XJ40. Jaguar se estaba quedando sin dinero y necesitaba urgentemente un socio para financiarlo. Nuevos modelos era 1966. De nuevo bienvenido tío Henry. La incorporación del XJR mejorado para sacar provecho del éxito del hombre Jaguar L fue bienvenida. Todo esto era de conocimiento común en los círculos financieros. Sir John Egan cortejó a General Motors, que quería quedarse con una minoría, pero su rival Ford pronto mostró su mano al declarar que quería un control financiero completo. Un portavoz de Jaguar rechazó las propuestas de Ford, revelando lo que la alta dirección pensaba de la oferta y probablemente sellando su destino después de la adquisición.
En el proceso, Ford actuó rápidamente y en noviembre de 1989, Jaguar era un filial de propiedad total de Ford Motor Company a un costo de unos 6 miles de libras esterlinas millones. Ford ordenó una revisión exhaustiva de Jaguar, pero actuó rápidamente para aprobar el lavado de cara del XJ tal como lo redactó el equipo de diseño de la compañía dirigido por Jeff Lawson justo antes de que este Jaguar anunciara una versión ampliada del 4. Motor LJ6 para el XJ40, aunque, curiosamente, el 3,6 permaneció en producción para el XJ en julio de 1990. Sir John Ean dejó Jaguar después de una década a cargo. Se había unido a la empresa cuando su reputación de calidad estaba por los suelos y no tenía dinero y él lo dejó en un estado similar, pero en la década intermedia había sido testigo de una montaña rusa y el Ford restaurado Jaguar Sprite se lanzó en paracaídas sobre Bill Hayden, quien supuestamente quedó impactado por el equipo y los métodos anticuados en Browns Lake para reemplazarlo en mayo de 1991. Jaguar anunció un XJ renovado, o XJs, como se llamaría ahora, completo con el 4L223 bhp AJ6 y disponible con una caja de cambios manual de 5 velocidades o la nueva transmisión automática ZF4 caballos de fuerza 24E. El V12 continuó pero estaba librando una batalla perdida contra las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas. Ahora se redujo visualmente a 280 bhp. Aparte de las ventanas laterales traseras remodeladas, el XJ renovado se ve un poco diferente a los XJ salientes, pero la mayoría de los cambios se realizaron debajo de la piel. El objetivo principal del automóvil rediseñado era hacerlo más fácil y rápido de construir. Al usar menos paneles y también mejorar la calidad, además de esto, el interior del automóvil fue completamente revisado. Este lavado de cara le costó a Jaguar 50 millones, aunque probablemente fue Ford quien pagó la factura más tarde. En 1991, el director técnico Jim Randall dejó Jaguar. No se dio ninguna razón para su partida, pero como el hombre que supervisó el desarrollo del XJ40. Su posición con los nuevos propietarios de Jaguar no pudo haber sido ayudada cuando los problemas de confiabilidad con el sedán llegaron al otoño. En lugar de Randall llegó Cliff Enos de Ford. La aventura final, el XJ de 1991 presentó innumerables cambios bajo la piel cuando el XJ renovado se anunció en 1991. Un convertible de 6 cilindros no estaba en la gama. Esto se rectificó en 1992. Otra anomalía que se resolvió fue la ausencia de automóviles de 6 cilindros en el mercado estadounidense. Una vez que el automóvil de 4L estuvo disponible en Estados Unidos, comenzaron a venderse más. El V12, mientras todo esto sucedía, el V12XJ había sido descuidado con una potencia máxima ahora reducida a 280 bhp, una velocidad máxima de 147 millas por hora y un tiempo de 0 a 60 mph de 7,8 segundos, similar al tipo Serie 3E con motores multiválvulas multicam. Ahora, con toda la furia, el V12 había perdido parte de su atractivo para restaurar el atractivo del V12. Jaguar alargó la carrera y produjo una versión de 6L del motor. Inicialmente, el V12 de 6L había estado disponible a través del puerto de Jaguar, una empresa conjunta entre Jaguar y Tom Walkinshaw. Compitió entre 1990 y 1993, pero estos autos se modificaron en las instalaciones del puerto de Jaguar cerca de Oxford. El nuevo Big V12 era el motor oficial de fábrica y tenía dos aplicaciones. La versión rediseñada del Ford XJ81 del XJ40 equipado con el motor grande, y el XJ cuando se instaló en el XJ produjo 308 bhp en comparación con 318 en el XJ81. Este automóvil conservaría la plataforma del piso XJ si el trabajo en él comenzó en 1992 inicialmente sin el respaldo oficial de Ford. Debido a esto, Jaguar comenzó a investigar un lavado de cara más radical. De los XJ que usaban el próximo motor a J26 voltios 8 en el otoño de 1994, el X300, 19941,
1997XJ6 apareció propulsado por un motor AJ6 revisado ahora REC bautizado como AJ16, contaba con una potencia ligeramente mejorada de 238 bhp y torque y el motor operado pronto encontró su camino hacia él. Los hombres de marketing y ventas del XJ Jaguar trabajaron arduamente para generar interés público en el XJ cuando se hizo de conocimiento común que el final estaba cerca. Hacia el final, el motor V12 fue retirado silenciosamente de la gama. La demanda del mismo en los Estados Unidos ahora prácticamente se había evaporado, pero todavía disponible para pedidos especiales como el Mini, el XJ logró alcanzar el estatus de clásico mientras aún estaba en producción, con una nueva generación de periodistas babeando por su combinación de refinamiento y manejo. El final finalmente llegó en abril de 1996, cuando salió un coupé V12 de 6 litros azul. La fila en Browns Lane para convertirse en el último XJ de todos ellos, la encarnación definitiva de una carrera que duró la asombrosa cantidad de 11-15. 43 autos. Un Jaguar llegó solo después de un recuento. En octubre de 1996 el motor AJ26 Jaguar XK8 salió a la venta como reemplazo para el XJ, dirigido a compradores más jóvenes con estilo que es tomado del tipo E, pero si el XK8 estaba destinado a tener una imagen más deportiva que el automóvil al que reemplazó, había un legado del XJ. Los compradores esperaban que el XK8 ofreciera un refinamiento serio. El XJ era miembro de un club muy exclusivo, un automóvil BL cuya reputación sobrevivió a los malos tiempos, inicialmente subdesarrollado. Pasado de moda y en desgracia con la prensa, hizo caso omiso de 2 recesiones y fue mal construido sobre instalaciones obsoletas para florecer y convertirse en uno de los automóviles más exitosos de todos los tiempos. Usar el Jaguar.